Hola, hola, mis queridos amantes del drama y la emoción superíndice 3N. CU superíndice 3 Moestu, N todos hoy. Espero que listos para un buen viaje, porque hoy vamos a sumergirnos en un universo lleno de pasiu superíndice 3N, intriga y paisajes impresionantes. Su es, vamos a hablar de Turquía. Pero no de la Turquía que conoces por los mapas, sino de la Turquía que nos enamora a Trabu Copyright S de sus series de televisión superíndice 3N. Hoy vamos a explorar ese fascinante mundo de las series turcas que combinan romance, misterio y aventura, y que nos tienen pegados a la pantalla semana tras semana. Prepárense para descubrir algunas joyas ocultas, recordar algunos clásicos y, sobre todo, para aún menos añadir nuevas opciones a su lista de series que tengo que ver su o su. Este fenómeno superíndice 3 meno cultural ha trascendido fronteras, conquistando corazones en Amu Copyright Rica Latina, Europa y Mu S.A.U., y hoy vamos a desentrar más menos las claves de su copyright sito. Analizaremos desde las narrativas apasionantes hasta la calidad de la producción superíndice 3N, pasando por el carisma de sus actores y actrices, que se han convertido en verdaderas estrellas internacionales. Antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y compartiendo su pasión superíndice 3N por el drama, los invito a que se suscriban al canal. Me ayudan a seguir creando contenido como este y además no se perderú en ninguna de mis recomendaciones. Vamos, un clic no cuesta nada. Y no solo eso, al suscribirte te unirú a una comunidad vibrante de amantes de las series turcas, donde podrú compartir tus opiniones, debatir sobre tus personajes favoritos y descubrir nuevas recomendaciones de otros miembros. Imagina las conversaciones apasionantes que podremos tener sobre los giros inesperados de las tramas, las actuaciones memorables y las bandas sonoras que nos hacen suspirar. Ahora sin mu preámbulos comencemos nuestro viaje a Trabu Copyright S de la Turquía de las series. Abordaremos este viaje por Geu Copyright Neros, explorando las diferentes facetas de la televisión superíndice 3N turca y descubriendo por qué Copyright han logrado cautivar a audiencias tan diversas alrededor del mundo. Vamos a empezar con un Geu Copyright Nero que creo que a todos nos encanta, el romance. Pero no un romance cualquiera, sino esos romances turcos que nos hacen suspirar, reír y hasta llorar a moco tendido. La pasión superíndice 3N se vive intensamente, los protagonistas N llenos de carisma y los paisajes son simplemente espectaculares. Y es que las series turcas de romance han logrado crear un universo propio, donde las historias de amor se entrelazan con elementos culturales y sociales que las hacen únicas y atractivas. Una serie que no puedo dejar de mencionar es Erkenci Kuay, o Pu Haroso más menos Ador como se le conoce en algunos pauses. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora y un poco torpe que termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un foto superíndice 3 grafo aventurero y guapúsimo. La química entre ellos es innegable y a medida que se conocen, empiezan a enamorarse. Prepárense para reír a carcajadas con las ocurrencias de Sanem y para suspirar con las miradas intensas de Khan. Además, la serie tiene unos paisajes preciosos, especialmente de Estambul y de la costa turca. Pero Mu S.A.U. de la química innegable entre los protagonistas, Erkenci Kuay también Copyright N explora temas como la libertad personal, la importancia de seguir tus sueños más menos y la lucha por superar los obstáculos que se interponen en el camino del amor. La serie también Copyright N destaca por su humor fresco y sus personajes secundarios más menos hables, que aportan un toque de diversión superíndice 3N y realismo a la historia. Otra serie que me encanta y que creo que tiene una trama muy original es AEC 101 o Amor 101. Esta serie de Netflix nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N del instituto uniendo a dos de sus profesores. A medida que planean su estrategia, los estudiantes empiezan a conocerse mejor y a enamorarse entre ellos. La serie es muy divertida, pero también Copyright N tiene momentos muy emotivos y reflexivos. Además, el elenco joven es muy talentoso y la banda sonora es pegadiza. AEC 101 no solo se centra en el romance, sino que también Copyright N aborda temas importantes como la amistad, la identidad, la aceptación superíndice 3N y el poder de la educación superíndice 3N. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de conectar con los demás, de superar nuestros propios prejuicios y de luchar por un futuro mejor.
Además, la serie se distingue por su estilo visual moderno y su banda sonora contemporánea, que la hacen especialmente atractiva para el público joven. Si buscan algo un poco más dramático, les recomiendo Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie es un clásico de las telenovelas turcas y ha ganado muchos premios internacionales. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos superíndice 3 venes de clases sociales diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y por un matrimonio forzado. Aún más menos os después copyright sus caminos se vuelven a cruzar, pero el destino les tiene preparadas muchas sorpresas. Prepárense para llorar a mares con esta serie, porque el drama es garantizado. Karasevda es un verdadero melodrama que explora las profundidades del amor, la copyright vida y el sacrificio. La serie destaca por sus actuaciones intensas, su trama llena de giros inesperados y su capacidad para conectar con las emociones del espectador. Además, la serie cuenta con una fotografía impresionante y una banda sonora conmovedora que intensifican el impacto emocional de la historia. Karasevda es una serie que te quedará grabada en el corazón superíndice 3N por mucho tiempo. Ahora vamos a pasar al geu copyright nero del misterio, porque las series turcas también copyright N saben ceu superíndice 3 mo mantenernos en vilo. Aquí encontramos tramas intrincadas, personajes oscuros y giros inesperados que nos dejan con la boca abierta. Y es que las series turcas de misterio han logrado crear un estilo propio, combinando elementos del thriller psicológico superíndice 3 hico con toques de cultura local y una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva que te atrapa desde el primer momento. Una serie que me sorprendió superíndice 3 gratamente es Ukondieres y Sukur, o El Pozo. Esta serie nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca. La historia se centra en la familia Koparrafo-Oval, que controla el barrio de Ukondieres y Sukur, un lugar lleno de violencia y corrupción superíndice 3N. Cuando un nuevo grupo criminal intenta apoderarse del barrio, llamado Párrafo, el hijo plus superíndice 3 digo de la familia, regresa para proteger a su gente. La serie es muy intensa y adictiva, con escenas de acción superíndice 3N impresionantes y personajes muy bien construidos. Ukondieres y Sukur es una serie que te adentra en un mundo oscuro y despiadado, donde la lealtad, el honor y la venganza son los pilares fundamentales. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus personajes complejos y su capacidad para mantener al espectador al borde del asiento en cada episodio. Además, la serie cuenta con una banda sonora potente y una dirección superíndice 3N impecable que crean una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y realista. Ukondieres y Sukur es una serie que no te dejará indiferente. Otra serie que me pareció superíndice 3 muy interesante es Persona. Esta miniserie de Netflix nos cuenta la historia de un profesor de justicia penal que es diagnosticado con Alzheimer. A medida que su memoria empieza a fallar, el profesor decide cometer el crimen perfecto antes de que la enfermedad lo consuma por completo. La serie es muy inteligente y reflexiva, y explora temas como la moralidad, la justicia y la venganza. Además, el actor Aluk Bilginer, que interpreta al protagonista, ganó superíndice 3 un premio Emmy por su actuación superíndice 3N. Persona es una serie que te invita a reflexionar sobre la fragilidad de la memoria, la naturaleza del bien y del mal, y los límites de la justicia. La serie destaca por su guión inteligente, su dirección superíndice 3N minimalista y la actuación superíndice 3N magistral de Aluk Bilginer, que logra transmitir la complejidad y la angustia de su personaje. Además, la serie cuenta con una fotografía cuidada y una banda sonora sutil que intensifican el impacto emocional de la historia. Persona es una serie que te hará pensar y sentir profundamente. Si prefieren un misterio con un toque sobrenatural, les recomiendo Atille o El Regalo. Esta serie de Netflix nos cuenta la historia de Atille, una joven pintora de Estambul que descubre que su arte es conectado con un antiguo sitio arqueológico superíndice 3 Jico en Anatolia. A medida que investiga sus orígenes, Atille descubre secretos oscuros sobre su pasado y sobre el futuro de la humanidad. La serie es visualmente impresionante con paisajes espectaculares de Turquía, y tiene una trama muy original que te atrapa desde el primer episodio. Atille es una serie que te transporta a un mundo mágico y misterioso, donde la ciencia y la espiritualidad se entrelazan. La serie destaca por su fotografía impresionante, sus efectos visuales sorprendentes y su trama llena de simbolismo y referencias a la mitología turca. Además, la serie cuenta con una banda sonora evocadora y una dirección superíndice 3N cuidada que crean una atmósfera superíndice 3 esfera onúrica y envolvente.
Atille es una serie que te hará so más menos y cuestionar la realidad. Por último, pero no menos importante, vamos a explorar el geu copyright nero de la aventura, porque las series turcas también copyright en saben ceu superíndice 3 mo llevarnos a lugares remotos y hacernos vivir emociones fuertes. Aquí encontramos historias de exploración superíndice 3n, supervivencia y heroísmo que nos inspiran y nos hacen so más menos ar. Y es que las series turcas de aventura han logrado rescatar la historia y la cultura de Turquía, creando producciones ambiciosas y espectaculares que te transportan a copyright pocas pasadas y te hacen vivir grandes aún más menos as. Una serie que me encanta superíndice 3 y que creo que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver es Diriliay, Ertuğrul, o Resurrección superíndice 3n, Ertuğrul. Esta serie Istu superíndice 3 rica nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmu, y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue a Ertuğrul y a su tribu turca en su lucha por sobrevivir en un territorio hostil y por establecer un nuevo hogar. La serie es muy ambiciosa, con escenarios impresionantes, vestuarios elaborados y escenas de batalla espectaculares. Además, la historia es muy interesante y nos permite conocer sobre la historia de Turquía y del Imperio Otomano. Diriliay, Ertuğrul, es una serie que te sumerge en un mundo de guerreros, honor y batallas a copyright picas. La serie destaca por su producción superíndice 3n impecable, sus actuaciones convincentes y su capacidad para recrear la atmósfera superíndice 3 esfera de la copyright poca. Además, la serie cuenta con una banda sonora grandiosa y una dirección superíndice 3n magistral que te hacen sentir parte de la historia. Diriliay, Ertuğrul, es una serie que te inspirará y te hará admirar la historia de Turquía. Otra serie que me pareció superíndice 3 muy entretenida es Muteallem YZYL, o El Sultu N. Esta serie Istu superíndice 3 rica nos cuenta la historia del Sultu N Süleyman N el Magnífico, uno de los gobernantes importantes del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3n con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. La serie es muy lujosa, con decorados opulentos, vestuarios deslumbrantes y una banda sonora impresionante. Además, la historia llena de intrigas palaciegas, romances apasionados y batallas con diéresis copyright picas. Muteallem YZYL, es una serie que te transporta a un mundo de lujo, poder y pasión superíndice 3n. La serie destaca por su diseño más menos o de producción superíndice 3n exquisito, sus actuaciones memorables y su capacidad para recrear la atmósfera superíndice 3 esfera de la corte otomana. Además, la serie cuenta con una banda sonora rica y una dirección superíndice 3n elegante que te hacen sentir como si estuvieras dentro del palacio. Muteallem YZYL, es una serie que te cautivará y te hará so más menos ar con la belleza y el esplendor del Imperio Otomano. Y para finalizar, les recomiendo Medcezir. Si bien tiene elementos de romance y drama juvenil, la serie sigue la vida de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por un abogado adinerado y se traslada a un mundo completamente diferente. La serie explora temas de clase social, amor y amistad, con un toque de aventura mientras Yaman se adapta a su nueva vida y lucha contra los prejuicios. Medcezir es una adaptación superíndice 3n de la serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace única y atractiva. La serie destaca por sus actuaciones juveniles, su banda sonora pegadiza y su capacidad para abordar temas sociales relevantes. Además, la serie cuenta con una fotografía vibrante y una dirección superíndice 3n dinámica que te hacen sentir la energía de la juventud. Medcezir es una serie que te entretendrá y te hará reflexionar sobre las diferencias sociales y la importancia de la amistad. Y bueno, mis queridos amantes del drama, llegamos al final de nuestro viaje por la Turquía de las series. Hemos explorado el romance, el misterio y la aventura, y hemos descubierto algunas joyas que espero que disfruten tanto como yo. Recordemos que hemos hablado de Erken Zikway, AEK 101, y Karasebda para los que buscan romance. Para los amantes del misterio tenemos Ukondieres y Sukur, Persona y Atille. Y para los que prefieren la aventura hemos mencionado Diriliay, Ertuğrul, Muteallem YZYL y Medcezir. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas que los enamoren tanto como a mí. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido como este. Ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes.
¿Han visto alguna de estas series? ¿CUL es su serie turca favorita? ¿Tienen alguna otra recomendación superíndice 3N? Do copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Compartan sus experiencias, sus opiniones y sus recomendaciones, para que todos podamos seguir descubriendo nuevas series y disfrutando de este maravilloso mundo del drama turco. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright N aman las series turcas, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir creciendo y a llegar a S personas. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.